tarde para todos. En el día de hoy, 18 de diciembre de 2023, tarde para todos. Quisiera hacer un balance del año, muy complicado por la cantidad de eventos importantes que nuestra patria ha vivido en estos tiempos, importantes de victoria, de sobreponernos a las situaciones más complejas y difíciles. Sin embargo, vamos a comenzar con dos efemérides de gran importancia. Ayer se conmemoraron los 193 años del paso a la inmortalidad de nuestro padre libertador de 5 naciones, Simón Bolívar, el que define un antes y un después del proceso de independencia en el mundo. La capacidad, ahí se descubre el aporte de ese proceso, además de la independencia, es la fuerza de la significación que tiene el concepto de la soberanía popular. Pueblos dispuestos a ser libres, a ser soberanos, a ser independientes, a defender su identidad y su cultura. Eso no es cualquier cosa. Los eurocéntricos han tratado de disminuir la significación y nos corresponde a los hijos e hijas de Bolívar darle la exacta magnitud a ese proceso libertario que permeó en toda América Latina y el Caribe. De igual manera, recordar también que hace 3 años, que un 18 de diciembre, un día como hoy, también pasó a otra dimensión el camarada José Vicente Arangel, otro que jamás se rindió, consecuente con sus ideas, consecuente con sus propuestas, estuvo siempre en el lugar indicado, el lado correcto de la historia, como se ha tratado de señalar, pero efectivamente siempre del lado correcto de la historia, del lado del pueblo, del lado de las grandes causas. Y en relación ya al balance, nosotros consideramos en la perspectiva nacional, internacional y como partido, como estamos señalando a nivel nacional, que el país ha tenido una agenda, una dinámica de gran presión. Por un lado, en el ámbito económico, tratando de vencer las medidas coercitivas unilaterales, y no solamente fue en el espacio territorial que nos incumbe porque lo sentimos todos, el gobierno nacional, las instituciones, las estructuras, las instituciones regionales y municipales, totalmente orientados a promover la economía productiva. Este es un hecho histórico que todavía nosotros no le hemos dado la suficiente dimensión, con una mayor o menor fortaleza, pero por vez primera, conscientemente, hemos vivido la necesidad de sacar los nudos con esta renta petrolera que nos mantenía dependientes, absolutamente dependientes de las importaciones. Lo hemos vivido fuertemente en estos años y en este 2023 de una manera mucho más contundente. Y a ese esfuerzo popular y gubernamental se han sumado empresarios que descubrieron que la única oportunidad que tenían de retomar la fortaleza de sus propias empresas era estar en Venezuela. Así, de manera sencilla, nadie los obligó. Ellos entendieron que tenían que recurrir a atender el llamado de la patria. No se ha logrado un 100%, pero definitivamente nos orientamos a lo que siempre fue una propuesta bolivariana de Bolívar, ¿no? La independencia no solo se logra de la perspectiva política, sino de la perspectiva económica, social y cultural. Y creo que ese es uno de los aspectos que hay que resaltar. Recientemente se aprobó la ley del presupuesto y del endeudamiento. Ahí se ve que aún continúa evidentemente las trazas de una agresión brutal, pero también preparado con dos herramientas que pudieran haber sido mejores, pero es la realidad.
el presupuesto está orientado en un 77,9% a atender las necesidades del pueblo venezolano en todas sus exactas dimensiones, salud, educación, etcétera, atender. Y no solamente está centrado ahorita en revolución, y eso es lo que le molesta a los neoliberales, capitalistas, en cualquier lugar del mundo, es que el presupuesto de un Estado esté centrado en atender las necesidades del pueblo, en este caso el pueblo venezolano. Que sea una realidad el desarrollo integral del pueblo, porque de acuerdo a la Constitución, en el caso de Venezuela, la seguridad del país está centrada en su desarrollo integral, y esa perspectiva jamás se ha perdido, nunca había sido incluido de esa manera como se incluyó en la Constitución del 99. Y que además esa responsabilidad no es únicamente de las instancias públicas, del jefe de Estado, del presidente de la República, sino que es una responsabilidad de todos y cada uno de los actores políticos y sociales y económicos que tienen vida, hacen vida en el país, por supuesto, los venezolanos y las venezolanas y los extranjeros que viven en el territorio. Eso es importante soslayarlo, marcarlo con fuerza, es una victoria. Tal vez no se vea con la misma fuerza que se ve en otras causas, pero es una victoria de unidad popular, de la unidad nacional y popular, porque quien comienza a resistir de una manera heroica las medidas coercitivas unilaterales en nuestro pueblo, en pandemia, sin pandemia, ha sido victorioso y tenemos que continuar por este camino. Otro de los aspectos que nosotros queremos resaltar es la operación contra la corrupción que inició el presidente Nicolás Maduro de una manera sorpresiva para nosotros, pero en realidad era atendiendo las responsabilidades que tienen las instituciones, atendiendo un clamor del pueblo venezolano. Queremos soslayar, porque siempre hay que decirlo, el PPC siempre señaló, inclusive en el periodo, para comenzar, el periodo legislativo nacional, decíamos que si bien las nuevas leyes son importantes, más importante aún hacer control de gestión, que todos los programas y políticas autorizadas, promocionadas por el gobierno nacional, implementadas por el gobierno nacional, sean efectivamente practicadas, que se logre la eficacia que se requiere en estas situaciones. Eso todavía es una deuda. Eso todavía lo tuvimos compartido, que todos los partidos deberían sumarse a hacer control de gestión. Es una obligación que tiene cada ciudadano en la perspectiva propositiva, que las cosas se hagan como deben realizarse, que realmente el presupuesto asignado para los temas, sobre todo en el ámbito social, se cumplan debidamente y reducir a su mínima expresión o totalmente las actuaciones contrarias a la ley. Eso es parte del gran compromiso que tenemos como pueblo, y el PPT, vinculado al tema ético productivo, siempre levanta esas banderas. Por eso la importancia que todos los factores legislativos, los actores nacional, regional y municipal, no pueden olvidarse de ese control de gestión. En esa medida nos vamos a hacer invulnerables a la agresión extranjera y a los que estando en Venezuela se alistan con quienes le han hecho daño a Venezuela. Es el factor fascista venezolano. Pero podemos decir que fue una decisión importante, todavía hay investigación en algunos casos, como todos lo sabemos, pero no puede continuar. Es necesario tener información cómo va ese proceso de lucha contra la corrupción, que de una manera muy valiente y muy congruente inició el presidente Nicolás Maduro. Los trabajadores están muy alertas en ese orden. Nosotros, cuando hablamos de los trabajadores, por supuesto, los dos grandes pilares de la economía venezolana, del proceso de reestructuración de la economía venezolana, PDVSA y la CBG, todavía hay unos avances importantes en PDVSA. Nosotros insistimos, como lo dijimos en el año 2018, en la necesidad de refundar PDVSA.
si bien Tellería, el presidente Tellechea, perdón, ha avanzado en la atención de los trabajadores, es importante darle un nuevo impulso a PDVSA. Y la CBG, hay todavía situaciones, a pesar de las medidas que se adoptaron, hay situaciones que deben ser abordadas con la presencia de los trabajadores, constituyente obrera, como lo planteó nuestro partido. Vamos a tratar de darle un empuje concreto en el territorio justamente a la constituyente de los trabajadores, de manera que de verdad sea posible el gran esfuerzo que el presidente Nicolás Maduro Moro colocó en ese momento en la palestra nacional. Un tema que de verdad nos parece sumamente importante, además del diálogo, que fue una constante a nivel nacional, dialogar con los factores fascistas. Es un método sabio, un método inteligente, cómo llevar a los factores fascistas que siempre han procurado, venezolanos, han tratado de violentar la Constitución, las leyes, violentar la paz de la República. Todos saben lo que vivimos en el tiempo del presidente Chávez, con el presidente Nicolás Maduro Moro, afinaron el veneno y el odio. Y bueno, se han disminuido, sin embargo están allí, siguen allí, y entendemos que están allí y procuran, no renuncian a frenar el avance del pueblo venezolano, que ha estado al frente, dirigido por el presidente Nicolás Maduro Moro, sin duda alguna. Tenemos que estar muy atentos a estas nuevas maquinaciones de los que no consideran, tienen una visión elitesca de la política y del país, creen que el país es la hacienda que ellos tenían en 1861, que esa señora sigue aliada a los factores más perversos del mundo del atlantista norte, como dice la nueva narrativa. No se resiste a entender que eso acabó su época de hacer daño. Por eso asumimos con humor y con contundencia lo que algunas veces se dice Delgado Cabello: no va. Y no va, es que no va. Por eso nosotros decimos, no va, no como un capricho del partido, es porque esta señora y otros han cometido delitos de lesa patria, y eso debe ser juzgado. El pueblo venezolano lo clama. No podemos esperar que se vaya como hizo Guaidó. Lo clama. Hay órdenes de aprehensión sobre estos sujetos, y esta señora debe ser investigada, lo decimos abiertamente, debe ser investigada. Esta señora sigue siendo la embajadora de Panamá, ante la OEA, sigue siendo embajadora de Panamá ante la OEA. No conocemos ninguna decisión del gobierno de Panamá dejando sin efecto, para comenzar. Parece solo una de las cuestiones que ha hecho, además de promover la corrupción y hechos ilícitos en su evento no recuerdo, el evento de las primarias o secundarias o terciarias. Lo cierto es que se convirtió en un show donde burlaron además la voluntad del grupo que la apoya, que la apoyará de buena fe, pero está ahí la situación, está allí, y nosotros no podemos alertar a nuestro pueblo de esos factores que todavía intentan romper con la paz de la República, con el camino democrático como corresponde. No estamos dispuestos, con el PPT no cuentan, no han contado nunca ni contarán para actuaciones contrarias a la Constitución y el proceso revolucionario. Muy por el contrario, nos va a encontrar siempre de frente. Es muy importante tener eso presente, porque lo que ha pasado, lo que ha venido pasando en algunos estados, en algunos países de la región, es absolutamente lamentable. Eso lo vamos a comentar después. Otro de los temas que hay que resaltar, además del diálogo promovido por el gobierno nacional con estos factores fascistas para sentarlos en la mesa de negociación, además de la lucha contra la corrupción, además del tema de la economía productiva y sus
y el alcance que ha tenido, y me olvidé de decirlo, 4,3% fue el crecimiento mayor que otros países de la región, entre ellos Argentina. El Fondo Monetario y los grandes organismos internacionales sorprendidos que con esfuerzo propio del pueblo trabajador y el sector empresarial que decidieron asumir que pertenecen a este país, decidieron sumarse, por eso tenemos un incremento económico importante. No es desdeñable, por supuesto, será completo cuando realmente nuestro pueblo pueda sentirse también, reciba parte de ese crecimiento. Está allí, pero es importante hacerlo de una manera más manifiesta. Y otro de los temas, grandes temas, el tema del efectivo, que no es importante reiterar, no fue promovido para una coyuntura especial. La situación sobre el efectivo, atenderlo de manera especial, comenzó en el año 2021, es decir, 2018, pero tuvo la posibilidad de avanzarlo en el 2021. 2018 no fue una decisión de Nicolás Maduro Moro, no fue una decisión del gobierno nacional, fue la decisión de la ExxonMobil, del secretario general de Naciones Unidas, de llevar el tema del efectivo a la Corte Internacional de Justicia. Y es necesario, era necesario que el pueblo se pronunciara. ¿Vamos o no a la Corte? Esta pregunta está aquí. ¿Vamos o no a la Corte Internacional de Justicia? Y en las 5 preguntas fue un respaldo absoluto a preservar el Acuerdo de Ginebra. Venezuela puede ir a cualquier escenario a defender la verdad, pero no asumir de ninguna manera, porque históricamente jamás lo ha hecho, la capacidad jurisdiccional de la Corte. Y como bien dijo el presidente en la reunión de San Vicente, resolverá, atenderá casos, pero no los resuelve. Los atiende, pero no los resuelve. Y eso es sumamente grave cuando se trata de en relación a la soberanía y la integridad territorial de un país. El tema se ha tratado extraordinariamente bien, como jamás se ha hecho en la historia de la República, que se consultara al pueblo sobre un tema del cual el pueblo tiene responsabilidad. Todo lo que estamos acá en esta mesa y del frente, en el país, le guste o no, es un deber de todos los venezolanos y venezolanas defender, lo dice la Constitución históricamente, defender la soberanía, defender la paz y la integridad territorial. Es un deber. Y quien falte ese deber, evidentemente, tiene sanciones, pero además, el que lo traicione, puede faltar, puede decir, yo no tengo nada que ver con eso, pero sumarse al enemigo es un delito. Y no podemos permitir traidores o traidoras, como lo ha hecho esta señora, la innombrable. Por eso nos parece importante los 9 puntos del presidente Nicolás Maduro Moro, luego de haber recibido el espaldarazo de carácter vinculante, tal como lo establece la Constitución. Pudo definir 9 proyectos estratégicos para avanzar en la defensa del territorio efectivo. Uno, por supuesto, la ley orgánica, que todavía está en consulta. Se han recibido extraordinarios aportes para blindar la ley orgánica, la Comisión Nacional de alto nivel, con los 3 consejos constitucionales de seguridad, de defensa, de planificación, que se ha reunido en la comisión con diversos sectores de la vida política para recibir aportes, para blindar esa ley orgánica sobre el Estado, del Estado efectivo, de la Guayana efectiva. Además hay otras grandes, importantes propuestas, proyectos que se tienen que desarrollar. La cedulación de los efectivanos, hay que decir, esos efectivanos son venezolanos. Y ya ha habido, creo que es la tercera operación de cedulación que ha hecho Venezuela en el transcurso de su historia. Venezuela ha ejercido actos de soberanía en ese territorio efectivo, y para no hacerla más larga, podemos decir que la reunión que se efectuó en San Vicente y las Granadinas, con la presencia de CARICOM, con la presencia de la CELAC, con la presencia de observadores del secretario general, con la presencia de la Troika, de la CELAC,
todos aquellos, y por supuesto de los dos grandes protagonistas, el presidente de Guyana y el presidente de Venezuela, nos hace pensar que no solamente se habló de diálogo, se habló de paz. Eso quiere decir que Guyana no puede nuevamente amenazar a Venezuela con el Comando Sur, no puede actuar ni adoptar decisiones contrarias a derecho. Y hay que decirlo, yo quisiera que lo ratificaran los medios de comunicación. Guyana está obligada a consultarle a Venezuela todo lo que haga sobre ese territorio. Son muchas las operaciones que ha efectuado sin consulta de Venezuela. Eso prácticamente es un caso bello. No puede continuar dando arbitrariamente e ilegalmente licitaciones a ninguna empresa extranjera sin la anuencia de Venezuela. Todas las medidas de derecho internacional tienen reciprocidad. Entonces, en el marco de la paz, en el marco del diálogo, es importante y debe ser muy importante que se cumpla el comunicado conjunto de aquí, donde lo firmaron todos, además de Venezuela y Guyana, lo firmaron todos los organismos que estaban presentes. Cuando se habla de paz, no se habla de renuncia, se habla de respeto. Entonces creo que es muy importante revisar esto. El PPT, como ustedes lo saben, en la reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propusimos un protocolo de funcionamiento del Acuerdo de Ginebra. ¿Cómo aplicar el artículo 5? Es muy sencillo, sumamente sencillo, el respeto. El respeto. Cuando hay respeto, inmediatamente generan las condiciones para la violencia. Nosotros no queremos violencia. Pero ya, como ya escuchó perfectamente la CARICOM, como perfectamente lo escuchó la CELAC, Venezuela tiene todos los derechos habidos y por haber, y hay que ponerse de acuerdo según el dispositivo de mutuo acuerdo establecido en Ginebra en el 1976. El presidente Castillo presentó algunos de los documentos que dan fe, de la titularidad y de soberanía que tiene Venezuela, derecho de soberanía que tiene Venezuela sobre el territorio futuro. Sería de muy mal agüero que Guyana desconociera la disposición de Venezuela de resolverlo de mutuo convenimiento. A ellos más que nosotros les conviene. A ellos más que nosotros les conviene. Venezuela tiene absolutamente títulos que dan fe de muchísimas formas y seguimos encontrando documentos que dejan muy mal parado a la élite, la clase élite, a la clase elitesca de Reino Unido, de Estados Unidos y de otros países. Creo que así como Reino Unido en 1962 se sintió avergonzado por las denuncias que hizo Marco Peña, va a ocurrir otro tanto. Entonces, queremos decir que nos sentimos altamente orgullosos como un balance del desarrollo de la política, la diplomacia bolivariana de paz, que ha cumplido extraordinariamente bien nuestro gobierno. Tenemos que felicitar sin lugar a dudas al presidente de la República, al presidente de la Asamblea Nacional, a la vicepresidenta ejecutiva, a todo el equipo que ha estado trabajando en función de todos estos hechos y sobre todo al pueblo venezolano que tuvo una actuación protagónica, extraordinaria, de unidad en consonancia con los tiempos que vivimos. Definitivamente tenemos que decirlo con mucho orgullo, somos hijos e hijas de Bolivia. Y en relación a Patria para Todos, bueno, estuvimos haciendo un balance, tuvimos que cortarlo para atender a los medios de comunicación ya presentes en nuestra oficina parlamentaria. El trabajo que ha venido haciendo Patria para Todos en un año de resultados en el marco de sus responsabilidades legislativas, nacional, regional y municipal, como estructura y con sus movimientos hizo un aporte extraordinario para movilizar
al pueblo venezolano junto con los otros partidos del chavismo y de la oposición. Nos encontramos, compartimos justamente en foros, en las calles, en las plazas. En un momento dado no sabíamos quién estaba al lado de uno, volanteando, entregando volantes a nuestro pueblo sobre la importancia de salir a votar, invitar una expresión de paz y de contundencia. Bueno, fue un ejercicio extraordinario, que eso debe continuar, lo cual no significa alguien prescinda de su convicción en el marco democrático. Nosotros estamos muy convencidos que Patria para Todos tiene un futuro extraordinario por delante y vamos a continuar el método que aplicamos, vamos a continuar aplicando el método que hemos venido desarrollando desde octubre del año pasado, que es garantizar estructura en torno a todas las parroquias y sectores del país. Parte de la estrategia, por supuesto, no se dice, simplemente se anuncia, pero no se profundiza, para garantizar, así como garantizamos junto con todos los demás partidos nacionales, la presencia significativa de nuestro pueblo en los centros electorales. En este caso, en 2024, lo vamos a garantizar. El método funcionó, nuestro método funcionó y lo vamos a fortalecer para garantizar que la revolución logre una vez más tener al frente al jefe de Estado, en este caso el presidente Nicolás Maduro Moro. Y en el orden internacional, el balance no puede ser positivo, nos parece muy duro, muy difícil. La guerra promovida desde el 2014 contra Rusia, que tuvo una respuesta y aún continúa adelante. El segundo es la masacre que en vivo y en directo se comete contra el pueblo palestino, particularmente contra los niños. Es un crimen de Estado. Nosotros decimos Israel no es un Estado, es una asociación criminal para delinquir. Eso nace prácticamente en 1897, en una larga historia allí condensada. Y por supuesto nos sumamos a las denuncias de manera activa, lo hemos hecho. No solamente en las redes, no solamente en las marchas, hay que escribir, hay que denunciar. Y en relación a América Latina, nos parece que hay que hacer un seguimiento muy estrecho a lo que está ocurriendo en Argentina. Nosotros consideramos que el fascismo había llegado a Argentina revestido con otra cara, pero es igualmente dañino. Nosotros decíamos, le damos 6 meses a este señor, a Milei, para 6 meses de vida activa, pero todo pareciera indicar, si los hechos continúan como continúan, si no renuncia a cumplir con el plan neoliberal brutal como lo están tratando de imponer, que ese señor no va a durar ni 3 meses. Porque es insólito que los ministerios más importantes para un país, salud, educación, deporte, todo lo que significa la vida social, los derechos sociales, los derechos económicos, culturales de un país sean absolutamente desconocidos. Eso es insólito. 9 ministerios desaparecieron. El aumento de la tasa de 400 a 800 bolívares reduce la capacidad de compra del pueblo argentino. Y todo lo que está previsto para el próximo año. Ya lo han rechazado en un teatro, lo sacaron prácticamente los gritos de los argentinos, los mismos que lo eligieron. Lo sacaron también de un centro deportivo, los mismos que lo eligieron. Entonces, ya sabemos que los argentinos a la hora de tomar decisiones han sido muy contundentes en años pasados. Nos parece sumamente grave, nos parece importante en relación a Colombia los avances en el tema del diálogo, las dificultades que ha tenido el diálogo y la justicia transicional en ese país. Sin embargo, reconocemos la valentía del presidente Petro en Estados Unidos,
su valentía en demostrar que es un presidente dispuesto a jugársela por su pueblo, dispuesto a jugársela por América Latina. No vamos a olvidar nunca cuando mandó a buscar por vez primera en la historia la espada de Bolívar. Eso tiene una significación mayúscula y no era por propaganda, lo ha cumplido abiertamente. Le agradecemos enormemente a él, junto al presidente de Nicaragua, haber reconocido que el territorio efectivo es de Venezuela, con respeto lo dijeron, pero con contundencia, sin miedo, sabiendo de lo que el esfuerzo está haciendo Venezuela para preservar la paz de América Latina y el Caribe. Reconocemos también, bueno, Cuba, Nicaragua, Colombia, Brasil, todos los países que sin miedo desafían a la hegemonía neoliberal atlantista. Vienen momentos, han sido momentos muy importantes que vive América Latina y Venezuela, y seguramente el próximo año vamos a vivir momentos de mucha importancia, no solamente lo que significa la elección del presidente, para nosotros el presidente Nicolás Maduro Moro, las elecciones que están presentes, y además lograr que la economía venezolana se fortalezca y las aspiraciones de nuestro pueblo, del pueblo trabajador, logren concretarse. Sabemos que hay un gran esfuerzo en el ámbito de garantizar los derechos, pero hay que ir más allá, es la hora de ser más audaz. Y bueno, simplemente el Patria para Todos se muestra como siempre dispuesto a estar al frente con nuestro pueblo, con nuestra revolución y con el presidente Nicolás Maduro Moro. Y nosotros vamos a finalizar esta rueda de prensa, como hemos venido señalando, o hay patria para todos o no hay excepción para nadie. ¡Viva la patria! ¡Viva! Si hay una pregunta. ¿Sabe que hay varios partidos o varias personas que mantienen la posición de que Guyana, en este caso la ExxonMobil, debe indemnizar a Venezuela respecto a todas las riquezas naturales que se han sacado de ahí del territorio? ¿Qué opina Patria para Todos de eso? No, nosotros fuimos uno de los primeros en decirlo, la indemnización de la ExxonMobil. Pero con Guyana es otra cosa. Guyana tiene que entender que tiene que devolver el territorio. La ExxonMobil, y por supuesto, la ExxonMobil ha entrampado al gobierno de Guyana y a varios países del Caribe. Hay un problema que poco se ha informado, que la explotación indiscriminada, sin ningún tipo de resguardo ambiental, casi cero. Es decir, todos los proyectos de las empresas transnacionales deben estar enmarcados en un plan de protección ambiental. Y con lo que dicen en Guyana de un sector ambiental, es que no cumple con nada de eso, con ninguna de estas prevenciones, y el propio gobierno guyanés lo ha aceptado de esa manera. Hay una situación que no se dice, porque los grandes medios están volcados única y exclusivamente a tratar de desconocer la legitimidad y legalidad del derecho de Venezuela a pelear por a disputar el territorio de acuerdo al Acuerdo de Ginebra. Eso ya está definido, está en el Acuerdo de Ginebra, pero no dicen de lo que está haciendo la ExxonMobil en Guyana, no solamente afectando el territorio de Guyana, las aguas marinas y submarinas, en delimitación, sino a 19 países del Caribe. Es un aliado. Es sumamente terrible. Debe ser renunciado, debe indemnizar a Venezuela, pero también a los otros estados del Caribe. Eso es muy importante decirlo. La indemnización, nosotros no podemos hablar de indemnización con el gobierno de Guyana. Las víctimas no lo saben, pero son víctimas, es con la Exxon. Con Guyana, con las instituciones guyanesas, hay que sentarse de tú a tú para que entiendan que ellos firmaron ese acuerdo y son responsables por cumplir. Ellos firmaron ahorita no solamente el acuerdo de La Habana en 2014, garantizar la paz, sino que además diálogo y paz. Y el mecanismo, la creación de una comisión conjunta de cancilleres y expertos, es para avanzar y debería ser desde la perspectiva de la funcionalidad del Acuerdo de Ginebra y el artículo 15. Debería comenzar
el presidente de Guyana, si no estuviera en la nómina de la ExxonMobil, renunciando, desistiendo de la demanda en la Corte Internacional de Justicia. Eso es lo que corresponde. Si hay dos posturas, la fortaleza de Venezuela con el referendo consultivo, con una validez contundente, una vinculación de todas las decisiones del gobierno nacional, y la otra postura inamovible, hasta ahora inamovible, de allí. Son dos posturas muy fuertes, pero una está sustentada en las raíces del pueblo y otra en las acciones de una transnacional. Eso es distinto. Por eso termino, los escribanos venezolanos, los pueblos indígenas que hacen vida en el territorio efectivo, los legítimos propietarios que saben venezolanos, los que arriaron la bandera de Guyana, los que izaron la bandera venezolana, y los que además le dieron una importante derrota cuando se han mantenido allí. Es una cosa muy particular, como los palestinos, que hagan lo que hagan, se quedan ahí en su territorio, igual han hecho los pueblos indígenas venezolanos. Porque los pueblos indígenas, la idiosincrasia sociológica de América Latina son los indígenas amerindios. Pudiera haber una mezcla como la hay en Venezuela con Europa, pero africanos hindúes, eso no es totalmente ajeno. Pero como se trata los pueblos indígenas están allí y sobre ellos y con ellos es que vamos a liberar de toda ocupación arbitraria nuestros territorios. Bueno, gracias.